la lesión que tuve, qué pasó después de eso, por qué después de 4 meses decidí hacerme una resonancia, qué salió y qué ocurrió después, qué me vieron y por qué me han tenido que operar hace 2 semanas. Y por último, objetivos, que es muy importante para mí con todo lo que me ha estado pasando, pero siendo realista lo que creo que va a pasar o no. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hace 2 meses exactamente que no me paso por aquí, así que hoy vengo a dar un poco de explicaciones y también me apetece, quiero contaros por qué llevo 2 meses sin subir vídeo, qué me ha pasado, porque me han pasado varias cosas. Este vídeo va a ser básicamente hablando, informativo, voy a intentar no enrollarme demasiado, pero quiero daros todo el contexto desde que empezó el año, que muchos ya sabréis lo que me pasó, hasta ahora que desaparecí de YouTube y han pasado varias cosillas. No me he hecho ningún guión ni nada, quiero explicaros todo con detalle. Si te quieres enterar bien de todo, te aconsejo y te recomiendo que te quedes hasta el final y que lo escuches todo si de verdad te interesa. Vamos a empezar por la competición en enero y por ende la lesión que tuve. ¿Qué pasó después de eso? Todo lo que estuve haciendo. ¿Por qué después de 4 meses decidí hacerme una resonancia? ¿Qué salió y qué ocurrió después? ¿Qué me vieron y por qué me han tenido que operar hace 2 semanas? ¿Cómo va a repercutir todo el tema de la operación? Y por último quiero hablaros de objetivos, que es muy importante para mí con todo lo que me ha estado pasando, pero siendo realista lo que creo que va a pasar o no. Así que nada, vamos a empezar. Voy a empezar, como digo, por enero, que es donde empezó todo esto. Y bueno, como muchos sabréis, el 14 de enero competí en powerlifting por primera vez. Justo antes de la competición me medio lesioné, no llegaba a sentirme lesionada como tal, pero sí que tenía molestias. Y bueno, aún así decidí competir y pues por desgracia ahí ya me reventé del todo. Pero bueno, terminé la competición como pude. Y bueno, eso ya muchos lo sabréis por otros vídeos que he hecho. Me quedé completamente enganchada, muy mal. El día siguiente fui a urgencias porque prácticamente no me podía ni mover, no me podía ni levantar de la cama. Estaba completamente enganchada y me dolía muchísimo. Entonces fui a urgencias para que me pincharan para el dolor, básicamente. Cuando llegué a urgencias y dije que hacía powerlifting, os podéis imaginar un poco la reacción del doctor, que bueno, tampoco es que fuera muy simpático, la verdad. Enseguida, en cuanto dije que fue haciendo levantamiento de pesas, dijo radiografía, porque el hombre pues enseguida lo asocia a ver si me he roto una vértebra o algo por el estilo. Así que quedaos muy bien con esto, me hizo una radiografía, ¿vale? En la radiografía no salió absolutamente nada, me pincharon para el dolor. El pinchazo no me ayudó en absolutamente nada, sinceramente estaba exactamente igual, pero con mucho dolor de glúteo, que es donde me pincharon. Pero bueno, a partir de ahí cogí un rehabilitador, ¿vale? Especializado en powerlifting. Obviamente también fui al fisio manual. Empezamos a adaptar todo el entrenamiento con mi entrenador, el rehabilitador y yo. Y aquí ya viene lo interesante. Mi rehabilitador, he de decir que desde el primer momento me recomendaba que no me hiciera una prueba de imagen, es decir, una resonancia. ¿Por qué? Os lo explico porque a mí me pareció muy interesante y yo personalmente estaba totalmente de acuerdo con él. A muchos os puede interesar esto, así que os lo voy a explicar un poco. Básicamente mi lesión era en la lumbar. Este tipo de lesiones suele dar bastante miedo en general, pero a pesar de ello mi rehabilitador me aconsejaba que no me hiciera la prueba de imagen, básicamente porque hay muchos estudios que demuestran que prácticamente el 80% de la población tiene lesiones en la columna vertebral, tales como protusiones o incluso hernias discales, siendo asintomáticos, es decir, sin tener dolor, que es muy común, sobre todo en la L4 y L5, en la parte más baja, es muy común. Y como digo, asintomáticos, y ni siquiera haciendo deporte ni nada, incluso siendo sedentarios. La conclusión era que básicamente hacerme una prueba de imagen era muy probable que me salieran cosas que me iban a asustar, pero que realmente no tienen por qué cambiar nada en cuanto a la rehabilitación, porque al final tú tienes una lesión y la cosa es rehabilitar, erradicar esa sintomatología que tú tienes, al final poder recuperarte, entrenar con normalidad, pero siempre con precaución porque tú ya sabes que tienes algo ahí. Entonces a mí me cuadraba bastante, de hecho empecé a escuchar podcast y de todo porque me llamaba la atención y también decían más o menos eso, pero aquí viene ya la cosa. Adaptamos el entrenamiento muy progresivamente, empecé con sentadilla al cajón, después ya me pude quitar el cajón pero bajando poquito con los pies juntos y la barra alta. El peso muerto siempre lo hacía desde bloques, pero prácticamente no podía ni siquiera desde bloques, con poco más que la barra de peso, o sea, fatal. Pero bueno, poco a poco fui mejorando, sobre todo en la sentadilla, el peso muerto era lo que más costaba, hasta que 2-3 meses después más o menos decidí cambiarme de gimnasio a un gimnasio que bueno, sin más, pero porque aquí donde yo vivo
en general es sin más, sobre todo de powerlifting, no hay nada. Pero me cambié aquí, como digo, porque sí que tenía una parte más o menos de CrossFit halterofilia, entonces tenía jaulas. Y además también tenía una barra hexagonal para hacer el peso muerto, que la verdad me ayudó bastante. Y las jaulas las veía muy interesante para poder hacer sentadilla con gomas y peso muerto con gomas, para que me ayudara. Empezamos a hacer esto y la cosa mejoró bastante. Pero ¿qué pasa? Yo tenía unos test, ¿vale?, para un poco ir monitorizando el dolor. El dolor ya no era tan agudo como al principio, evidentemente. De hecho, no era demasiado alto, a no ser que hiciera un esfuerzo muy grande, pero sí que es cierto que ese rango de dolor no se iba, o sea, no iba a más, pero tampoco iba a menos. Entonces eso sí que nos llamaba la atención, era un poco raro y la cosa no mejoraba. 4 meses después, más o menos, decidí hacerme la prueba de imagen, a pesar de que no me lo recomendaran, porque estaba ya un poco frustrada. Al final el factor psicológico me estaba afectando muchísimo. Yo soy una persona que el powerlifting, lo acabo de descubrir, me ha encantado, me encantó competir, me ha ayudado muchísimo personalmente a encontrar una motivación. Al final el gimnasio para mí, como para muchos de vosotros, ha llegado a ser como una vía de escape, porque bueno, todos somos personas, todos tenemos problemas, yo he tenido bastantes y para mí es como una vía de escape, además de que me encanta. Entonces el hecho de estar lesionada e ir a entrenar con dolor, no poder hacer nada y demás era una frustración muy grande. Así que decidí hacerme la resonancia y básicamente lo que salió en la resonancia fue una protusión, que una protusión básicamente es el inicio, por así decirlo, de una hernia discal, ¿vale? Básicamente el líquido intravertebral está un poco hacia afuera, pero no está totalmente salido, que básicamente es una hernia. Una protusión es un poco salido. ¿Qué pasa? Que me descubrieron también de rebote en esa resonancia, la cual yo no iba por ello, sino iba por la lesión. El traumatólogo se quedó un poco impactado viéndola y llamó a otra persona que se ve que entiende más del tema y resulta que tenía un tumor, ¿vale?, en el ovario. En la zona del útero veían algo muy raro y que parecía ser un tumor. Me asusté bastante, no voy a decir que no, además de por la protusión, que a pesar de lo que me decía el rehabilitador, yo estaba más tranquila, pero sí que es cierto que me entró bastante miedo, y también por el tumor. Estas cosas pues evidentemente me afectaron bastante, además de las otras cosas que ya os digo que tenía, como todo el resto de la gente. Y bueno, también como dato empecé a ir al psicólogo para que me ayudara en el tema deportivo y de paso en todo lo demás, que yo creo que es algo muy importante. Al final también quiero dar un poco ese mensaje para normalizar también ir al psicólogo, porque creo que la salud mental es súper importante y que sin ella no se puede mejorar en nada y literalmente influye muchísimo en todo, porque desde que yo supe que tenía el tumor y me hicieron luego, bueno, me derivaron al ginecólogo, ¿vale?, para confirmar que era un tumor, y evidentemente era un tumor y además bastante grande. Es un tumor benigno, ¿vale? No os asustéis, al final ha terminado siendo un tumor benigno. Ya me lo han quitado, ya me han operado, estoy en recuperación, va a costar un poco también, pero bueno. La cosa es que en una segunda resonancia que me hicieron con contraste para ver mejor todo lo que había ahí antes de la operación, y me dieron un informe en el que ponía absolutamente todo. Yo me leí el informe y vi una cosa que me llamaba muchísimo la atención. Aquí empieza lo interesante. Bueno, ya empezó antes, pero más interesante, al menos para mí. Me leí todo el informe y había una parte que me llamaba mucho la atención porque hablaba sobre la L4-L5, que es básicamente donde yo tengo la lesión, justamente. ¿Qué decía? Pues básicamente mi tumor medía 13 centímetros, ¿vale? Os podéis imaginar lo grande que es, 13 centímetros en mi abdomen, en mi ovario, es muy grande. Y parte de ese tumor estaba en contacto con la L4-L5, es decir, estaba tocándose. Entonces yo pensé, ostras, pues básicamente una protusión lo que te genera dolor no es que el líquido esté salido, eso no genera ningún tipo de dolor. Lo que genera dolor es que ese líquido esté en contacto con nervios que hay alrededor de la espina y etcétera, etcétera. Entonces, si al final esto está cerca, hay un tumor también aquí, hay inflamación por todo el proceso que hay por ahí, todo está así, pues quizás es por ello por lo que me ha estado generando tanto dolor y no ha llegado a irse, y no realmente por la protusión. Porque, como digo, hay gente que tiene protusiones y hernias y son asintomáticos y no hay dolor. Entonces, en ese momento, a pesar de tener un tumor, como que me calmé mucho, como que dije, ostras, pues a lo mejor solamente me opero y se acaba todo. Eso es lo que yo pensaba. Entonces, para que os hagáis una idea del factor psicológico, lo que influía, cuando yo me enteré que tenía una protusión, iba con miedo. Pero cuando luego me enteré que tal vez no tenía la culpa eso y tenía la culpa el tumor, empecé a entrenar con mucha más confianza
pero con todo lo que tenía que hacer bien, obviamente. Pero el dolor sí que pasó como a un segundo plano y no tenía tanto dolor. Y simplemente es por el factor psicológico, para que os hagáis una idea, me parece súper interesante esto. Entonces, bueno, para ir ya acabando, básicamente pasaron unas semanas entre pruebas, hablar con el cirujano que me derivaron a Valencia, a un cirujano más especializado por si acaso, porque soy joven y cuanto mejor se hagan las cosas, pues mejor. Gracias a Dios tenía el seguro, etc. Entonces, bueno, al cabo de unas semanas de pruebas y demás, me han operado. El 6 de junio me operaron y nada, todo bien. Me pudieron hacer la operación por la laparoscopia, que básicamente es una operación mini invasiva comparado con que te abran entera, que ahí sí que es una recuperación mucho más lenta, mucho más dolorosa. Así que, como digo, por suerte, la laparoscopia estaba justita de que me la pudieran hacer por el tamaño, pero finalmente sí, así que estoy muy contenta. Básicamente la laparoscopia, para que pues, si os interesa también, me hacen 3 incisiones, ¿vale? En la barriga. Te hacen 3 incisiones muy pequeñitas, por las cuales meten ahí los instrumentos con los que van a operar. Yo he visto vídeos y ni siquiera te están mirando la barriga, están mirando una pantalla, o sea, es muy heavy. Y básicamente, aunque suene un poco repulsivo, por el ombligo es por donde me extraían el tumor. Y esto al final es mucho mejor que tener que abrirte como si fuera un parto por cesárea. Después de la operación pasé 6 días bastante mal, porque me sentó bastante mal cosas al estómago, tenía mucho dolor aquí, en la espalda, en el abdomen, por el tema de que te meten gas para operarte en el abdomen, te meten unos gases y luego te genera bastante dolor unos días después. Además también el tubo me dejó un moratón que flipas en la garganta, tenía tos, me dolía toser, bueno, complicaciones que simplemente lo digo porque os quiero dar detalles de todo. Entonces, como digo, mal como tal, tuve unos 6 días y después la verdad es que cada día mejoraba bastante. Así que la recuperación como tal de poder hacer vida normal cotidiana es bastante rápida, es de 1 a 2 semanas. Yo ya hace un par de días que estoy pudiendo salir a la calle, ir a comer, ir a pasear y demás, pero sí que no puedo hacer grandes esfuerzos. Todavía no he vuelto a ir al gimnasio y eso sí que va a costar unas cuantas semanas más. Y para ir terminando ya os he explicado todo el contexto, todo lo que me ha estado pasando, bueno, realmente todo lo que os puedo contar, porque al final cada uno tiene su vida y pasan más cosas, por desgracia, y que todo influye al final, más que nada lo digo por eso, porque todo influye, y que no han sido unos meses para nada fáciles, para nada fáciles. Yo quería competir en junio, ¿vale?, en el de Chiva, pero obviamente no, fue imposible, además de todo lo que me fueron viendo y demás, y no. Así que hoy estamos a 17 de junio, ¿vale? Y os quiero comentar un poco los objetivos que tenía cuando no sabía nada de esto, los objetivos que tengo ahora y un poco qué va a pasar, sobre todo con el tema de la competición, que al final es sobre lo que he estado orientando un poco mi canal estos últimos meses y lo que me ha estado dando motivación nuevamente para crear contenido, para tener algo personal que me motive y porque me ha encantado el powerlifting, básicamente. Para que os hagáis una idea, yo desde más o menos marzo, abril, estaba constantemente con el móvil así, el calendario, ¿vale? Haciendo mis cálculos, vale, pues si más o menos me recupero por aquí de la lesión, tengo este mes también para recuperarme más progresivamente y llegar a Chiva y no sé qué, no sé cuántos. Obviamente no llegué a Chiva, me vieron lo del tumor y demás. Y otra vez, sinceramente, estoy con los cálculos ahí porque el objetivo que sigo teniendo, más que nada porque hasta el último momento no me pienso rendir. Obviamente siempre teniendo en cuenta mi salud, ¿vale? Mi salud va a ir por delante 100%, no os preocupéis por ello, pero yo hasta el último momento no me pienso rendir porque mi objetivo está puesto en el 1 de octubre, ¿vale?, en el Campeonato Nacional Junior, un campeonato muy importante que me hace muchísima ilusión, ya que pude clasificar para él. Quedan 3 meses y medio para el campeonato. Entonces yo he estado haciendo mis cálculos y sí que es cierto que el tema de la operación me da bastante miedo porque ya no es que yo me encuentre bien y que esté cicatrizado todo, sino por dentro. Por dentro hay que ir con cuidado y no es lo mismo ir al gimnasio que competir en powerlifting, que me voy a poner cientos de kilos encima y que voy a tener que generar grandes esfuerzos y que al final sí que me da un poco miedo que pueda pasar algo por dentro. Entonces todavía tengo que ir a una revisión y preguntaré todo para que me quede claro y realmente este objetivo vendrá de la mano de lo que me digan. Pero yo tengo el optimismo todavía de dejar este mes que he tenido de recuperación de junio, porque realmente me han operado en principios de junio, de recuperación como para poder empezar a ir al gimnasio, empezar a ir, que no quiere decir ni siquiera que vaya a hacer básicos, simplemente empezar a ir a principios de julio o incluso a finales de junio, depende,
porque eso ya me han dicho que puedo, ¿vale? No os asustéis, no se me está yendo la cabeza. En teoría, con una laparoscopia, 1 o 2 semanas después puedes empezar a ir al gimnasio muy suave, ¿vale? Entonces, como digo, depende cómo me encuentre, depende cómo me digan, el mes que viene, julio, tengo pensado empezar a entrenar con básicos muy ligeros y empezar a progresar muy poco a poco durante todo ese mes. Si me dicen que en 2 meses, que básicamente son junio y julio, una laparoscopia se puede recuperar por dentro perfectamente y que no va a haber ningún peligro y que puedo hacer esfuerzos después de 2 meses, agosto y septiembre, si es que también hay que comprobar que la lesión estaba condicionada por el tumor y que gracias a haber quitado el tumor la lesión desaparece, que eso todavía hay que comprobarlo, porque sí que es cierto que no tengo dolor, pero sí algo de molestia, pero bueno, que todavía hay mucha inflamación en la zona y hay que comprobarlo. Pero como digo, si todo saliera bien, yo como digo, quiero ser optimista y no me quiero rendir hasta el final, es un objetivo que para mí significaría muchísimo poder llegar. Personalmente tendría agosto y septiembre, 2 meses para preparar. 2 meses es muy poco, pero realmente 2 meses es lo que me preparé para mi primera competición y tampoco no estuvo nada mal y mejoré muchísimo, aunque evidentemente si llegara por suerte al junior no serían mis mejores condiciones, no sería con un nivel de la hostia y no sé si sería competitiva como tal. Pero como digo, si todo sale bien, si se puede sin ningún tipo de peligro y decido hacerlo, me gustaría ir a pesar de no clasificar y de no ser competitiva, simplemente como logro personal. Pero como digo, quiero reincidir mucho en esto, que si voy a poner en juego mi salud no lo voy a hacer, que no os asustéis, simplemente es algo psicológico personal que para mí sería como un logro llegar. Si no puedo, pues básicamente ya la temporada se acabaría. Por desgracia ha sido un año perdido en cuanto a competiciones. Una pena porque cuando eres junior pues como que hay que aprovechar que eres junior y he perdido un año de junior, pero bueno, es lo de menos, la salud siempre va por delante, yo soy súper consciente de ello, pero también tenéis que entender que es importante para mí. Entonces nada, yo creo que ya os lo he explicado todo. Si no llegamos al objetivo, simplemente el año que viene volveremos y ya está. Espero que os hayáis quedado hasta el final. Os lo agradezco muchísimo si ha sido así. Me significa mucho para mí también que me escuchéis en este tema tan importante. Y, jolín, yo creo que era bastante interesante porque no sé si me habré explicado bien, pero todo tenía mucha relación y ha sido un proceso difícil. Todavía no he terminado, así que va a seguir siéndolo, pero que también he aprendido muchas cosas y siempre hay que intentar sacar el lado bueno de las cosas. Yo he aprendido muchas, la verdad, a tener cabeza, a tener paciencia y a tener los pies en el suelo, que pueden pasar muchas cosas por el camino, pero que al final hay que trabajar, hacer las cosas bien y todo llega, y cuando haces eso al final se te recompensa. Y yo voy a trabajar y a luchar porque las cosas solo se consiguen así, trabajando y luchando uno para lograrlas. Así que yo, como digo, voy a poner todo lo que esté en mi mano para ello y espero sinceramente que esto acabe en algo grande. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. En cuanto pueda, en un tiempo, volveré a subir vídeos a YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.